dando la clase de provisión de agua sanitaria, particularmente la parte de provisión de agua fría. La clase la voy a dar así en directo, por así decirlo, no voy a pasar un video, así que les voy a compartir el Power y voy a arrancar. El que quiera prender la cámara es bienvenido y agradecido, así veo alguna cara. Y nada, la dinámica es la misma de las clases anteriores que estuvimos teniendo. En el momento que tengan alguna duda, que quieran consultar algo, que haya que repetir algo, eh, me dicen, me interrumpen y lo vemos. Así que les voy a compartir el Power. Por favor, avísenme si se ve y si se escucha. Eh, a ver. Sí, se ve y se escucha. A ver, denme un segundo que no estoy pudiendo ponerlo en pantalla completa por algún motivo. Bueno, creo que es mi compu, así que les voy a pedir que me aguarden un cachito que lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. A ver ahora. Ahí está. Sí, se ve bien. Listo, bárbaro. Bueno, sepan disculpar. Bueno, como les dije recién, vamos a ver lo que es provisión de agua fría. La clase la voy a dividir en tres partes, si se quiere. Primero vamos a hablar un poquito como un repaso de un poco del proceso por el que pasa el agua hasta que llega hasta nuestros domicilios. Después nos vamos a meter en la parte de la instalación, ¿no?, dentro del predio, dentro del edificio, que es lo que nos incumbe más que nada. Y al final vamos a hacer un ejemplito de dimensionamiento, bastante sencillo, como para que, bueno, para que ya se lleven vista esa parte de lo que sería la práctica. La idea de hablar un poco del agua es, además de tener en cuenta la instalación y lo que nos incumbe a nosotros como para lo que es la materia, también resaltar que es un recurso que no es renovable, es un recurso importante, es un recurso que escasea cada vez más, eso lo tenemos en cuenta todos y me parece que está cada vez más difundido. Pero bueno, es un recurso súper importante porque interviene en el desarrollo de la vida no solo de las personas, sino de todos los ecosistemas y organismos que hay en el planeta, y que tiene una gran demanda no solo en cuanto a volumen, digamos, en cantidad, sino también en cuanto a calidad, porque todos los usos que le damos nosotros requieren unos ciertos estándares de calidad del agua o que cumpla con ciertos parámetros. Por lo tanto, para recibir nosotros el agua en esas condiciones, bueno, se pasa por varias etapas previamente, que esto ya lo sabemos porque cursamos todos ingeniería sanitaria, pero bueno, va desde el momento de la captación, pasa por
un proceso de potabilización y también se mantiene en todo lo que es la conducción del agua hasta que llega hasta nuestros hogares, ¿no? Y posteriormente también interviene el tema de la disposición final, ¿no? Que es una etapa que tal vez acá no vamos a hablar tanto, pero que es igualmente importante. Los usos que les podemos dar son variados, no solamente uso para el consumo, sino también hay usos industriales, hay usos para elaboración de alimentos, etcétera, para higiene personal. Y bueno, particularmente, arrancando a contar un poco, a repasar lo que es este proceso, sabemos que tenemos distintas fuentes de captación del agua. Primero y principal que el agua que nosotros consumimos, que es el agua dulce, representa creo que el 2,5% del agua total, digamos, que hay en el planeta, y el resto es agua salada. Y dentro de ese 2,5%, solo el 1% de ese agua dulce se encuentra en fuentes superficiales, que son las de mayor facilidad de captación, ¿no? El 30% de ese agua en fuentes subterráneas, y después el resto podríamos decir que se encuentra en fuentes sólidas, que también están en disminución debido a los procesos de calentamiento global. Pero bueno, por otro lado tenemos las fuentes meteóricas que son de difícil contabilización, ¿no? Y bueno, particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos una fuente muy importante superficial de agua que es el Río de la Plata, ¿no? Pero sin alejarnos demasiado de lo que es la ciudad de Buenos Aires, empezamos a encontrarnos con municipios que no tienen acceso a una fuente como tal y que extraen agua de fuentes subterráneas, ¿no? De las napas. Y bueno, estas excavaciones suelen ser muy profundas en muchos casos porque las primeras napas suelen estar contaminadas, entonces bueno, lleva una complicación también. En lo que respecta a la producción, almacenamiento y distribución, nosotros sabemos que hay una dotación que se considera de litros por habitante por día, que suele estar más o menos en 200 litros por habitante por día, y actualmente en la ciudad de Buenos Aires se potabilizan 700 litros por habitante por día aproximadamente. Es un número mayor al de la dotación porque la dotación solamente está considerando el consumo residencial y con estos litros por habitante por día también estaríamos considerando tal vez usos industriales o reservas, ¿no? Por eso el número es mayor. Y bueno, para poder realizar este almacenamiento y distribución del agua vamos a contar con estaciones elevadoras, conducciones subterráneas, hasta llegar a la conexión domiciliaria, que es cuando pasamos de lo que sería todo ese sistema público de distribución de agua a el domicilio particular donde vamos a estar diseñando la instalación, ¿no? Bueno, un repasito de lo que es el proceso de potabilización del agua, que esto también ya lo conocemos, pero bueno, esto es, digamos, este diagrama está extraído de la información provista por AISA, que es el ente proveedor del servicio de agua sanitaria acá en Capital. Y bueno, el proceso de potabilización arranca en la torre de toma, donde hay unas rejas gruesas que van a permitir que no ingresen elementos grandes que puedan ocasionar problemas en todo lo que es el proceso de potabilización y las instalaciones. Este agua es elevada en una estación elevadora para darle esa cota necesaria en la cámara de carga para que todo el proceso de potabilización se dé por gravedad. Se inyectan coagulantes, el proceso de coagulación que lo que hace es desestabilizar los coloides que puede tener el agua para que luego en la etapa de floculación se genera que los mismos choquen, aumentan de tamaño y puedan decantar en esa etapa de decantación. Posterior tenemos la filtración, donde se van a eliminar todo el resto de las partículas que no hayan sido captadas en el proceso anterior. Una desinfección, que acá se hace con cloro, y que lo que va a hacer es eliminar las bacterias restantes que queden para cumplir con esos parámetros de potabilización del agua que queremos tener para que sea apta para el consumo. Hay un proceso de alcalinización también, que lo que hace es volver a estabilizar el pH del agua porque los coagulantes vuelven el agua un poco ácida, entonces bueno, ahí se estabiliza y de ahí ya pasamos a lo que sería la conducción, a los ríos subterráneos que van a distribuir el agua por toda la ciudad, y eso es lo que se denomina la red primaria de distribución hasta que llega a las estaciones elevadoras. Las estaciones elevadoras vuelven a elevar la cota de agua para distribuir
por gravedad a través de la red secundaria hasta nuestros hogares, ¿sí? Esto es todo repaso. Acá tenemos otro diagramita sacado también de información provista por AISA, en los que se ven las tomas en el Río de la Plata, se ven las 3 plantas potabilizadoras que opera AISA, y digamos, estas líneas representan esos ríos subterráneos que hablábamos recién, que son canalizaciones, digamos, importantes, tienen como 4 metros de diámetro y son la primera distribución de este agua hasta las estaciones elevadoras, y ahí ya se distribuye por la red secundaria, que es la que nosotros vimos cuando hicimos sanitarias, ¿no? Acá hay una fotito anecdótica, histórica, en la que se ve una construcción de estos ríos subterráneos que mencionaba recién, y también se ve un poco para que vean, qué sé yo, el tamaño, el diámetro comparado con las personas que allí están trabajando, ¿no? Esto de tener 4 metros y pico, para que se lleven esa idea. Posterior a la red primaria, que hablábamos recién, llegamos a la red secundaria. El agua se almacena en el tanque distribuidor, que tiene la cota necesaria para que la distribución se haga por gravedad. Y bueno, vamos a tener cañerías maestras y cañerías de distribución para hacer justamente la distribución del agua. Y obviamente se colocan válvulas de desagüe y limpieza, de incendio, esclusas, todos, digamos, los elementos que permiten que la red funcione correctamente y también realizar el, digamos, oportuno mantenimiento de estas redes. Hasta acá, y rapidito, todo lo que más o menos ya conocemos. Y acá nos vamos a empezar a meter con algunos de los conceptos nuevos. Como dijimos recién, el tanque distribuidor nos va a dar la cota de pelo de agua para hacer esa distribución por gravedad, ¿no? Y el agua va a tener distintas presiones a lo largo de su recorrido y va a responder una línea piezométrica que va a depender, por un lado, de las pérdidas en la conducción del agua y también de los consumos, ¿no? Y los consumos son variables, por lo tanto, la línea piezométrica va a variar a lo largo del día de acuerdo a si nos encontramos en un momento de mayor consumo o un momento de menor consumo. Cuando el consumo sea menor, en esas horas la línea piezométrica llegará a su nivel máximo y en los momentos de mayor consumo la línea piezométrica llegará a su nivel mínimo. Nos interesan esas dos líneas piezométricas para definir cómo vamos a hacer para proveer agua dentro de la vivienda o el edificio en el cual nosotros estemos diseñando. Y tenemos 3 casos posibles. Un primer caso sería el caso en el cual todos los artefactos dentro de, por ejemplo, una vivienda en la cual se está haciendo una instalación de provisión de agua, están por debajo de esta línea piezométrica mínima. ¿Y qué quiere decir eso? Que no importa el momento del día, mayor consumo o menor consumo, siempre me va a alcanzar la presión de la red para que esos artefactos funcionen. En ese caso, se podría ejecutar lo que se llama una provisión directa. No interponer ningún tanque de reserva, no hay una reserva, digamos, en la vivienda, sino que con la presión de la red alcanza para abastecer a todos los artefactos. Y la provisión es directa, ¿no? Un segundo caso sería la situación en la cual tenemos algunos artefactos dentro de nuestro edificio que están por debajo de la piezométrica mínima, como en el caso anterior, pero hay algunos que están por encima. Pero todos siempre por debajo de la máxima, ¿sí? Eso es importante. Todos por debajo de la máxima, pero algunos debajo de la mínima y otros por encima. ¿Qué va a pasar con esos que estén por encima de la mínima? Bueno, va a haber algunos momentos del día, los de mayor consumo, donde la presión del agua no alcance para que esos artefactos funcionen y efectivamente puedan proveer agua. Entonces, ¿cómo se resuelve? Lo que se hace es colocar únicamente un tanque de reserva. Tanque de reserva elevado, por encima de la piezométrica mínima, que en los momentos de menor consumo del día se va a llenar y va a permitir tener una reserva para que todos los artefactos funcionen cuando la presión disminuya, ¿no? Y bueno, esa distribución dentro del edificio se va a hacer por gravedad a partir de este tanque que es elevado. Un tercer caso va a ser el cual ya haya artefactos dentro del edificio que estén por encima de la máxima. Es decir, en ningún momento del día va a alcanzar la provisión de la red para cubrir todo este sector.
Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Se instala lo que se dice una provisión indirecta. Vamos a tener un tanque de bombeo en los niveles inferiores del edificio y un tanque de reserva elevado en la parte superior. Entonces, la presión de la red va a alcanzar, obviamente, para llenar este tanque que se encuentra en los niveles bajos, y este agua se va a bombear al tanque de reserva que es elevado y que va a distribuir por gravedad a todos los artefactos del edificio. Entonces, bueno, esas serían las tres opciones que tenemos. En la diapositiva siguiente tenemos ya con un poquito más de detalle lo que hablábamos recién, de nuevo los niveles piezométricos y las tres opciones que recién hablamos, más una cuarta que ahora les voy a comentar. Pero bueno, provisión directa, vemos que simplemente hay una llave de paso, no hay tanque, estoy siempre por debajo del piezométrico mínimo. Semidirecta, acá ya aparece un tanque, único tanque de reserva, que está por debajo del nivel piezométrico máximo, y toda la reserva de agua se almacena allí. Y por otro lado, la indirecta, donde tenemos dos tanques, uno de bombeo y uno de reserva. Entre los dos se compone la reserva total que va a tener ese edificio. Y bueno, es el caso en el cual hay artefactos que están por encima del piezométrico máximo. Una pregunta. Sí, decime. ¿Por qué es necesaria o sea, el tanque de inferior? O sea, ¿no podría bombear directamente desde la red? No, no se puede, digamos, está prohibido bombear directamente de la red. Ah, ok. Después vamos a ver igual un poquito más algunas situaciones o algunas consideraciones que tenemos, pero bueno, más allá de que esté prohibido, imagínate que si vos estás bombeando y estás bombeando en momentos en los cuales esta red tiene baja presión, digamos, estás bombeando agua de la red y posiblemente quitándole agua a aquellos domicilios que tienen provisión directa, por ejemplo, ¿no? Estarías, digamos, quitando presión. Siempre se interpone un tanque de bombeo y a partir de ahí hay una cierta reserva que es la que se bombea a ese tanque de reserva elevado. Claro, lo que sí no necesita ser un tanque muy grande, o sea, no necesita ser del tamaño del de arriba, supongo. Ya lo vamos a ver, pero no es del mismo tamaño, es más chico que el Claro, tanque de reserva. con que recupere ya puede volver a bombear, digamos. Tal cual. Está bien. Tengo una pregunta, María. Sí. La filmina anterior, las piezométricas tenían una inclinación y acá es horizontal, ¿por algo? Es esquemático. Bueno. En las otras se mostraba un poco cómo variaba esa piezométrica cuando te alejabas del tanque, pero es esquemático. Una pregunta, Sí. perdón. En el que es de provisión indirecta, o sea, ¿se provee a todos los pisos desde el tanque superior o algunos es desde como directa y en otros en los que no llega se usa el tanque de arriba por bombeo? No, en el caso de la provisión indirecta, digamos, vos tenés el tanque de bombeo y esa es el único ingreso de agua, digamos, la conexión que vos tenés de la red externa, va todo a lo que es este tanque de bombeo que tenés inferior. Y de ahí se bombea hasta arriba y se provee a todos los pisos. No importa que a vos, obviamente, en la parte baja del edificio te daría la presión de la red para que hicieras una provisión directa. Pero se distribuye a todo el edificio de esta manera. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Te hago otra pregunta, puede ser? Sí, obvio. A la hora de hacer un proyecto, ¿cómo sabes vos, en el lugar donde estás, qué altura tiene la piezométrica mínima o máxima para saber en qué situación estás? O no sé, no es así, o capaz la estoy rebuscando mucho. No. A ver, cuando se proyecta la red de distribución de agua, esa red secundaria que veíamos antes, ustedes de sanitarias igual saben que hay una presión mínima que tenés que tener sí o sí en todos los puntos de la red. Entonces sabes que esa presión la vas a tener que cumplir siempre. O sea, el nivel mínimo siempre va a tener que ser esa presión mínima que vos tenés. Hay datos igual acerca del funcionamiento de lo que es la red secundaria, pero en general, o sea, en edificios de altura,
en general lo que se hace es esto, es la provisión indirecta. Incluso en casas de planta baja muchas veces se tiene también, se usa la provisión semidirecta y tal vez la presión alcanzaría para que la provisión fuera directa. Pero digamos, la provisión directa también tiene sus inconvenientes, porque suponete hay una interrupción en el servicio, por el motivo que sea, te quedaste sin agua directamente, no tenés backup de ningún tipo, porque no tenés ninguna reserva dentro de tu domicilio. Entonces, bueno, son cosas a considerar también, más allá de las presiones. Estos, digamos, son los casos a los que tenés que acudir sí o sí, siempre que estés por encima de estos niveles. O sea, si vos estás con artefactos por encima del piezométrico mínimo, ya sabes que directa no va a poder ser. Y si estás con artefactos por encima del máximo, ya sabes que no va a poder ser ninguna de estas dos. Pero bueno, como te decía, tal vez te da la presión para hacer una provisión directa y no lo haces por los inconvenientes que te decía antes. No sé si estoy contestando tu pregunta. Sí, sí, buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más respecto de este tema? Bueno, esta cuarta que está acá no entra, digamos, en los alcances de la materia, pero les iba a comentar ya que está acá también. Esto es una provisión ya presurizada. Y en vez de tener dos tanques, uno de bombeo y uno de reserva, hay un tanque de reserva en la parte baja y se utiliza un equipo hidroneumático para presurizar las cañerías, digamos, estas cañerías verticales que van a abastecer a todos los pisos. Digamos, la presión se da desde abajo y no es por gravedad. Esta distribución es un poco más complicada porque tiene algunos otros elementos que en estas no aparecen, y además tiene la dificultad o el inconveniente de que depende del suministro eléctrico para que funcionen estos equipos presurizadores, ¿no? O sea, posiblemente haya que considerar tener un grupo electrógeno o algo en el caso de que tengas un corte de energía. En el caso de la provisión indirecta también, o sea, si te quedas sin luz, no andan las bombas, pero tenés este tanque de reserva elevado que, de acuerdo obviamente al uso que se le da al agua dentro del edificio, vas a tener una reserva que dure más o menos, pero algo tenés. Así que bueno, nada, eso, comentario. Bueno, acá hay otro esquemita de una provisión indirecta y un listadito de las cuestiones principales que vamos a tener en cuenta para hacer la instalación. La conexión domiciliaria, que es la primera conexión que aparece y que es la conexión a la red, esa de distribución secundaria. Vamos a tener que calcular una reserva. La conexión domiciliaria se calcula el diámetro. Vamos a calcular una reserva en base a los consumos. En base a esa reserva vamos a tener que dimensionar tanques, los colectores de bajadas, ver cuántas bajadas necesitamos, cómo va a ser esa distribución. Van a aparecer lo que denominamos ruptores de vacío, que ahora en un cachito los vamos a ver. Y bueno, eso, determinar las columnas, las bajadas, determinar cargas mínimas que tienen que tener los artefactos y máximas. Y bueno, después lo que son los equipos de impulsión y bombeo. Todo esto lo vamos a ir viendo ahora. Y bueno, empezando por lo que es la conexión domiciliaria, ¿sí? Que es básicamente la conexión a la cañería distribuidora de la red. La conexión domiciliaria la podemos dividir en dos si se quiere. De la línea municipal hacia afuera, que sería la parte fuera del predio y de la cual se encarga el ente proveedor del servicio de agua, y de la línea municipal para adentro, que ya sería lo que está dentro del predio y lo que corresponde ya a nuestra instalación, ¿sí? El primer elemento de afuera para adentro que aparece es la conexión efectivamente a la distribuidora, que se materializa a través de una férula. Vamos a tener una cañería que va a llegar hasta este elemento que se denomina llave maestra. Esta llave maestra puede ser accionada solamente por personal del ente proveedor del servicio, en este caso sería AISA, y tiene dos funciones. La primera es que corta todo el suministro para el edificio que se está abasteciendo,
Y por otro lado, funciona, si se quiere, como una válvula de retención, porque no permite, o sea, permite que el flujo sea unidireccional, que no haya retroceso de agua. ¿Por qué? Porque cualquier retroceso de agua podría implicar una contaminación al agua, digamos, a la red distribuidora de agua. Entonces, bueno, cumple esas dos funciones que son importantes. Después tenemos el medidor, que eso lo conocemos todos, es el artefacto, digamos, que cuantifica cuál es el consumo de ese edificio o de esa vivienda. Y después de la línea municipal para adentro, vamos a tener, en primera instancia, una llave de paso principal, que también corta el suministro, pero que esa sí puede ser accionada dentro de lo que sería el edificio, viene acompañada de una canilla de servicio, inmediatamente. Esta canilla de servicio tiene la particularidad de, si se fijan, en el caso de que nosotros tuviéramos una provisión indirecta, esta canilla sí funciona con la presión de la red, porque aparece antes de cualquier tanque de reserva o de bombeo que tengamos. Entonces, bueno, siempre se puede venir a sacar agua de acá, digamos, a no ser que el servicio esté interrumpido. Y como tercer elemento tenemos esto que se denomina ruptor de vacío, ¿sí? Y que es un elemento que no va a aparecer siempre. Va a aparecer en los casos que se tienen que cumplir dos condiciones. Primero, que el diámetro de toda esta conexión domiciliaria sea mayor o igual a 32 milímetros. Y segundo, que el artefacto más bajo se encuentre a menos de 2,5 metros respecto del nivel de vereda. Artefacto o tanque de bombeo, ¿no? ¿Esto por qué se pone acá? Es la pregunta. Y eso está un poco relacionado con lo que hablábamos antes de bombear directamente de la red y eso. Imagínense, para poner un ejemplo bien gráfico, que tenemos un edificio en altura al lado de una vivienda. Ese edificio tiene provisión indirecta y la vivienda tiene provisión directa. En el caso de que haya una baja de presión en la red y que el edificio de provisión indirecta tenga el tanque, por ejemplo, en el subsuelo, el agua siempre sigue el camino que lo pone menor resistencia, ¿no? Y le va a ser mucho más fácil entrar a ese tanque de bombeo que tal vez subir hasta la ducha que tiene el vecino en planta baja con su provisión directa. Entonces, al interponer nosotros este ruptor de vacío, que es esta vueltita de caño que tiene una altura de 2,5 metros, es decir, supera la altura de esa supuesta ducha de la que les estoy hablando, y permite el ingreso de aire, lo que va a hacer es evitar que este edificio de provisión indirecta le robe presión a la supuesta casita de provisión directa que estaría al lado. Porque imagínense que está bajando agua al tanque de bombeo y esto funcionaría como un sifón, si baja la presión sigue entrando agua. Entonces acá tenemos una válvula que permite el ingreso de aire, que rompe ese sifón, y lo que va a hacer es cortar el ingreso al tanque de bombeo, priorizando aquellas viviendas que tengan provisión directa y que necesiten efectivamente la presión. Eso. No sé si se entendió o si fue medio rebuscado. ¿Es una exigencia de acá de la ciudad o quién reglamenta que tiene que estar eso? Está definido por norma. Por no. Nosotros, digamos, las normas que damos acá son, digamos, normas y gráficos de ex obras sanitarias de la nación. Así que nada, ahí están definidas estas cuestiones. Pero bueno, lo importante que se lleven es eso, que tienen que cumplirse esas dos condiciones. El tema del diámetro, sí. O sea, vos haces que si tengo otras provisiones, por ejemplo, que el ejemplo que diste de directa, haces que el agua tenga esfuerzo por ejemplo, en esta clase, en este edificio, para que el vecino no se quede sin agua, por ejemplo, en la ducha. Sí, estarías facilitando la entrada de agua a la casa del vecino respecto a tu tanque de bombeo. O por eso le das esa altura de 2,50. Eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es el diámetro. ¿El diámetro es por algo? O sea, la limitación del diámetro, o mejor dicho, esa condición de diámetro. Sí, ¿Me es por lo permitís mismo. contestar, María Graciana? ¿Cómo? ¿Me permitís contestar? Sí, claro. Bueno, a ver, antiguamente o antes la presión
de la red no era suficiente, o sea, esos 5 metros que establece la reglamentación, es la diferencia que hay entre el suministro en función de dónde se encuentra el tanque de bombeo. Ustedes van a ver que ustedes tienen 2 metros al reductor de vacío y menos 2 metros, perdón, 2 metros 50 menos 2 metros 50 al ingreso de agua en el tanque. Eso hacen 5 metros. ¿Del porqué del diámetro? Porque se considera que el diámetro hasta 1 pulgada, o se consideraba en ese momento, no afectaba el suministro por la cantidad de ingreso. Cuando vea a Graciana le explique el dimensionamiento, van a ver que el ingreso del volumen de la reserva total diaria requiere de 1 a 4 horas, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, según lo que tome uno, puede ser 19, 25, 32. Cuando hay de 32, el caudal que estamos manejando es importante. Quiere decir que es un edificio importante, más de 10 pisos, 15 pisos. Entonces, esos edificios además requieren una reserva total diaria un volumen bastante importante. Entonces, tienen reserva para que en el momento que bajó la presión por debajo del nivel mínimo, se pueda suministrar a las viviendas unifamiliares sin que haya afectación, que son las que es alimentación directa, ¿se entiende? Ese es el criterio, ¿sí? Hoy la presión es un poco mayor, 9 metros, y bueno, pero la exigencia es eso, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Bueno, si querés agregar algo, Graciana. No, me parece que eso es todo respecto a este tema. Si no quedó ninguna otra duda, pasamos ya a lo que sigue. Bueno, no, acá en esta diapositiva, para, digamos, ejemplificar un poco las cosas que veníamos hablando, ¿no? Y ponerles caras. Acá tenemos lo que sería la conexión a la cañería distribuidora, lo que hablamos recién, la férula se ve ahí. Un gráfico de cómo funcionaría la llave maestra, que dijimos que permitía el cierre del corte del suministro, y además tiene esta válvula suelta que impide el retroceso del agua, por lo que hace que sea un flujo unidireccional, y bueno, una fotito de un medidor. Estos serían los elementos que estaban de la línea municipal hacia afuera. Y dentro del predio, acá distintos ejemplos de posibles llaves de paso que podríamos tener, ¿no? Esclusa esférica y bueno, y a válvula suelta. Como para que tengan alguna imagen de lo que estamos hablando también. Bueno, cerrando lo que es conexión domiciliaria, pasamos a lo siguiente que habíamos visto en esa listita, que tenía que ver con los consumos en los edificios, ¿sí? Que es un poco el análisis primario que tenemos que hacer para definir cuál es la reserva que nosotros necesitamos y dimensionar los tanques. Y el consumo de agua diario en el edificio va a depender de distintas cosas que ahí están listadas: el uso que se le da al edificio, el tipo y la cantidad de artefactos sanitarios, cuántas personas lo habitan, cuál es el gasto de esos artefactos, que es algo más bien aleatorio, al igual que la probabilidad de uso de los artefactos o la simultaneidad de los mismos. Entonces, bueno, tenemos un par de cuestiones para analizar. Pero bueno, la norma lo que hace es tipificar un poco el consumo diario por habitante de acuerdo a el uso justamente que se le da al edificio y algunas otras cuestiones. Por ejemplo, la vivienda, si se trata de una vivienda de una ciudad pequeña o de una gran ciudad, digamos, vamos a tener distintos consumos como para guiarnos al momento de hacer este análisis, ¿no? Y bueno, particularmente lo que vamos a utilizar nosotros para calcular la reserva total diaria, que mencionaba Raúl hace un ratito, que es ese volumen total que se estima que se va a consumir por día en el edificio que nosotros, en el cual estemos diseñando. Vamos a utilizar esta tabla, que lo que nos permite es identificar, de acuerdo al tipo de provisión que tenemos, directa, acá dice directa con tanque de reserva, esto sería semidirecta, o provisión con alimentación indirecta, tanque de bombeo y de reserva, de acuerdo al tipo de provisión y a las características de
la vivienda que estemos abasteciendo, o en el caso de no ser una vivienda, si fuera un local comercial, una oficina, etc. Entonces, bueno, acá se define lo que es la vivienda completa, que cuenta con baño principal, baño de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar y lavarropas. Nosotros vamos a estar en el TP dimensionando para un edificio con alimentación indirecta, y lo que dice la tablita es que para una vivienda completa el consumo diario va a ser de 600 litros, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, nuestra unidad funcional no encuadrara en vivienda completa, sino que tiene más locales sanitarios, vamos a tener que agregar el volumen necesario de acuerdo a los artefactos o locales que excedan esta tipificación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a usar esta tablita para establecer cuál va a ser el volumen consumido de forma diaria en cada una de esas unidades funcionales, sumarlo y obtener cuál es la reserva total que necesitamos, esa reserva total diaria. Esto igual lo vamos a ver con el ejemplito al final del dimensionamiento. Y bueno, esto queda medio colgado acá, pero bueno, era simplemente mencionar que hay artefactos eficientes que por suerte cada vez están ofreciendo más y están saliendo más, que lo que van a permitir sería disminuir, si se quiere, el consumo de agua, por ejemplo, las griferías que tienen chorro aireado o los depósitos duales de inodoro que te permiten descargar más o menos de acuerdo al uso. Entonces, bueno, tener en cuenta estas cuestiones también está bueno al momento del diseño. Bueno, una vez definida esa reserva total diaria, con la tablita que vimos recién, lo que tendríamos que hacer es definir el volumen del tanque de bombeo y el volumen del tanque de reserva para esa provisión indirecta que estamos diseñando. Tenemos dos limitaciones reglamentarias y son las siguientes. La primera es que el volumen del tanque de bombeo tiene que ser mayor o igual a 1/5 de esa reserva total diaria. Y que el volumen del tanque de reserva tiene que ser mayor o igual a 1/3 de esa reserva total diaria. Y acá más o menos se está definiendo esa diferencia de volúmenes de la que me comentaba uno de ustedes al principio, diciéndome que el tanque de bombeo iba a ser más chico, sí. Pero bueno, mientras cumplamos con estas reglamentaciones, podemos darle el volumen que nosotros queramos. Y siempre y cuando la suma del volumen del tanque de bombeo y del de reserva me dé la totalidad de esa reserva total diaria que calculé, o tal vez un poquito más. Pero bueno, nunca menor. Y bueno, acá tenemos esquemas de dos tanques, tanque de reserva y tanque de bombeo. Primero decirles que el tanque de reserva, cuando su volumen supera los 4.000 litros, se hace compartimentado, digamos, se le da 2 espacios, y esto es para que en el caso de que haya que hacer una limpieza, un mantenimiento, como está, digamos, el consumo en ese edificio es elevado, no cortar la totalidad del suministro, sino poder independizar los tanques y dejar uno lleno y operar en el otro en el caso de que fuera necesario. Y bueno, estos tanques también, por normativa, tienen que cumplir con determinadas condiciones, habla de los materiales, habla de las características, tienen que ser recorribles, se establece distancias a medianeras o a paredes, digamos, eso después lo pueden leer ustedes tranqui, pero bueno, en cuanto a la ubicación y el posicionamiento, hay un par de restricciones. Y después en cuanto a lo constructivo, ¿no? Que acá están bastante detallados. Y hay cuestiones que son comunes a los dos tanques. Por ejemplo, que el material, digamos, que nosotros utilicemos tiene que ser impermeable, tiene que tener un recubrimiento interior que lo impermeabilice. Se le da una pendiente en la parte inferior del tanque para favorecer el escurrimiento y el vaciado del tanque. Se dan estos chaflanes a 45 para que no quede ninguna esquinita en la cual se pueda acumular ninguna partícula y que además facilita la limpieza también. Vamos a tener tapas de acceso de 50 por 50 en la parte lateral del tanque para justamente poder acceder al mismo. Y en la parte superior unas tapitas de inspección de 25 por 25 que nos permiten inspeccionar y realizar mantenimientos a los flotantes en el caso de que fuera necesario. Particularmente en el tanque de bombeo vamos a tener dos flotantes. Un flotante mecánico y un flotante eléctrico. La función del flotante mecánico va a ser permitir o no el ingreso de agua al tanque de bombeo, el agua que viene de la conexión, en función del nivel que tenga el tanque, ¿no? Cuando se llene, corta la entrada, y cuando se vacía, permite el ingreso. Y además tenemos un flotante eléctrico que va a estar relacionado
con el accionamiento de las bombas. Lo que va a permitir este flotante es que si el agua llega al nivel mínimo, no se puedan accionar las bombas, es decir, no bombee por más que el tanque de reserva lo requiera, para proteger a los equipos, ¿no? Para que no vaya a haber una succión en vacío ni nada. Por otro lado, en el tanque de reserva vamos a tener un único flotante, que va a ser un flotante mecánico, y que va justamente a accionar las bombas. Digamos, cuando llegamos al nivel inferior, se accionan las bombas para el ingreso de agua, y cuando se llega al nivel superior, se corta el bombeo. Entonces, bueno, en líneas generales son esas las características que tienen que tener los tanques. Bueno, acá también la ventileta que los mantiene a presión atmosférica. Y bueno, después ya de las bombas y de los colectores lo vamos a ver en las filminas que siguen. Particularmente acá vemos lo que es el colector del tanque de reserva, que es, digamos, esta conexión que se hace en la que derivan cada una de las bajadas que van a ir abasteciendo los pisos inferiores, ¿sí? Se tienen llaves de paso, estas de acá son llaves de paso de limpieza, es decir, yo cierro acá y abro y me permite vaciar el tanque para limpiar, mantener lo que sea necesario. Y bueno, cada una de las bajadas va a tener una llave de paso y los elementos que vemos acá son ruptores de vacío, de nuevo, ¿sí? Estos ruptores de vacío no se van a ubicar en todas las bajadas. Son sí o sí obligatorios en el caso de que la bajada de agua fría esté abasteciendo a lo que nosotros denominamos artefactos peligrosos, ¿sí? ¿Y qué es un artefacto peligroso? Van a ser aquellos artefactos dentro del edificio en los cuales haya una posibilidad de que el elemento por el cual sale el agua pueda quedar sumergido. Ejemplo claro y único que van a ver en un edificio de viviendas, el bidet. Vieron que el bidet tiene la flor, digamos, que sale el agua en la parte inferior. Y si yo lleno el bidet, eso queda sumergido, digamos, queda tapado por agua. Entonces, en las bajadas que alimenten esos artefactos peligrosos, vamos a colocar un ruptor de vacío. Y el motivo es el siguiente. Vamos a poner un ejemplo para comentarlo también. Supónganse que, por el motivo que sea, por mantenimiento o lo que fuere, esta llave de paso se cierra, ¿sí? Y este ruptor de vacío no está. Es decir que esta cañería no está puesta a presión atmosférica, ¿sí? Llave de paso cerrada. Y yo tengo dos pisos. En el piso superior hay una persona que está utilizando el bidet, lo llenó, está usando el agua, etc. Y en el piso de abajo tengo a alguien que abre la canilla. Todas estas condiciones en simultáneo. ¿Qué va a pasar? El que abre la canilla va a querer salir agua. Al estar cerrada la llave de paso del tanque, lo que podría llegar a pasar es que se chupe el agua del bidet de la persona del piso superior. Es como que sea un mini tanquecito justamente porque el elemento por el que sale el agua se encuentra sumergido. O sea, es un retroceso de agua y podría salirle ese agua a la persona del piso de abajo que está accionando su canilla. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es colocar este ruptor de vacío siempre por debajo de la llave de paso, porque si no estamos en la misma, que va a mantener a presión atmosférica esta cañería, ¿sí? En los casos de que, digamos, el caso que les mencioné recién, que se cerrara esta llave de paso. Y adicional a esto, digamos, el ruptor de vacío se complementa con la cañería que ingresa al bidet, le tenemos que dar una cierta altura, digamos. Ustedes, mírenme acá que es más fácil. Imagínense que tienen así esta cañería de agua fría, que es la que va por dentro de la pared. Nosotros lo que queremos es que esté por encima de la flor del bidet, porque imagínense, si estuviera por acá abajo, el retroceso va a ocurrir de cualquier manera. Entonces lo que hago es esta vueltita con el caño para que, para que la cañería esa que distribuye horizontalmente dentro del baño esté por encima de la flor del bidet. Con esas dos condiciones, esa vueltita y el ruptor de vacío, nos sacamos de encima el problema de retroceso de agua en artefactos peligrosos. Entonces, bueno, nada de eso, que se lleven eso. Si la bajada alimenta bidet, sí o sí, ruptor de vacío. En este caso la tienen todas. Bueno, punto siguiente. Lo que serían cargas mínimas y máximas. Para que los artefactos que tenemos en nuestro edificio funcionen correctamente, necesitan tener una carga mínima de agua para ese correcto funcionamiento y también una máxima.
La carga máxima va a ser de 45 metros de columna de agua, ¿sí? Es decir, el artefacto que esté más inferior en el edificio no puede tener una carga superior a 45 metros. Eso como primer número. Y en cuanto a las cargas mínimas, vamos a tener que ver en qué condiciones se encuentra la bajada que está alimentando, ¿sí? Para bajadas en columna, es decir, que van alimentando a distintos pisos de forma sucesiva, la carga mínima del artefacto más elevado, que suele ser la ducha, tiene que ser de 4 metros, ¿sí? Después, si yo tengo una bajada independiente, a un, qué sé yo, por ejemplo, tengo un baño en el último piso y a la cual le doy una bajada independiente, esa carga mínima se puede reducir hasta los 2 metros, ¿sí? Entre 2 y 4 metros tiene que estar. Por otro lado, si tenemos un solo artefacto, o sea, ya no se trata de un baño, de un núcleo sanitario, un solo artefacto que está abastecido por una bajada independiente, por ejemplo, qué sé yo, tenemos un lavatorio en la terraza. La carga mínima en ese caso puede ser de 50 centímetros, ¿sí? 0,5 metros. Esos son los valores a tener en cuenta respecto a las cargas mínimas. Ustedes cuando hagan el trabajo práctico y determinen, digamos, las bajadas que van a dar en su edificio, van a tener que verificar que en los pisos más elevados se cumpla con la carga mínima de funcionamiento. ¿Qué pasa si no se cumple? Tendrías distintas opciones. Una es decir, bueno, elevo más el tanque, podría llegar a ser, pero bueno, siempre hay que acordarnos que, digamos, los problemas que acarrea tener una masa elevada, ¿no? En un edificio. Pero una buena opción es presurizar la línea en la cual no alcance con la carga mínima. Digamos, poner una bomba para la línea en la cual no esté abasteciendo la carga mínima en el caso de que eso sucediera, ¿no? Después, más adelante, les voy a mostrar un par de equipos de presurización. Una pregunta. Sí. Lo de la carga mínima se verificaría con qué nivel de agua en el tanque. En el caso de la provisión indirecta, lo podés medir respecto del nivel mínimo del tanque de reserva elevado. Vieron que nosotros definimos un nivel mínimo de agua que va a ser el tercio inferior, ¿sí? Esto me olvidé de decirlo. Pero el nivel mínimo de agua del tanque de reserva y del tanque de bombeo, para ambos casos, es el tercio inferior. Del tercio inferior puedo medir esa carga mínima. En el caso de que fuera una provisión semidirecta, es decir, que no hay tanque de bombeo, ahí sí por ahí lo mediría desde el nivel inferior del tanque. ¿Sí? Perdón. Si hay bombeo del tercio inferior, ¿no? Sí, este que está marcado. Ok, perfecto. Perfecto, gracias. Bárbaro. Entonces, bueno, pasamos a lo que sería el sistema de impulsión, al bombeo. En este caso siempre se van a utilizar o a dimensionar dos bombas, una que va a ser la que esté trabajando en régimen y la otra es en reserva, en el caso de que se necesite mantenimiento, alguna reparación o lo que fuera. La tubería de aspiración que viene del tanque de bombeo, vamos a tener la llave de paso cerrada para la bomba que no estemos utilizando y abierta para la que sí. Las bombas se instalan encima de una plancha antivibratoria y se coloca una junta elástica antes de lo que sería la tubería de impulsión. Y además, muy importante, se colocan válvulas de retención que lo que van a hacer es impedir el retroceso de agua cuando, por ejemplo, la bomba no esté funcionando y además impedir que pase el agua, digamos, de una rama a la otra. Es decir, si esta bomba está bombeando, que no bombee en el sentido de la bomba que está en reserva, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos dos, para ejemplificar un poco los flotantes eléctricos que habíamos mencionado antes. Habíamos dicho que íbamos a tener dos, uno en el tanque de reserva y uno en el tanque de bombeo. Y en el de bombeo, además, acá se ve ese flotante mecánico, ¿sí? ¿Quedó claro eso, lo de los flotantes y por qué hay dos flotantes mecánicos? Perdón, flotantes eléctricos.
Bueno, asumo que sí. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, de nuevo, ejemplos de bombas, bombas centrífugas, horizontales y verticales, como para que se lleven una imagen. Después, para la selección de los equipos elevadores, esto ya igual ustedes lo tienen Perdón, un sabido. segundo. Sí, Respecto a los flotantes, dijiste en el de bombeo hay uno mecánico y uno eléctrico, ¿no? sí, Y en el de reserva, solamente uno eléctrico. ok, gracias. De nada. No, eso les decía, que el tema de las bombas está más o menos sabido, pero bueno, ya sabemos cuáles son los parámetros que necesitamos para hacer la selección y en base a las curvas características provistas por el fabricante, vamos a elegir la bomba que cumpla con las condiciones que nosotros necesitamos. También va a haber un ejemplito al final. Y bueno, estos eran los equipos que les mencionaba que podían ser presurizadores aparte del edificio en el caso de que la carga mínima no alcanzara en alguna de las bajadas. Y tenemos distintos tipos. Este, por ejemplo, que es el que se utiliza en general cuando por debajo de la ubicación del tanque, lo que hace es accionar cuando hay, digamos, un escurrimiento de agua. Cuando detecta que hay un caudal de agua, acciona y presuriza en ese caso la línea. Y después estos, que en general se utilizan para cuando los artefactos a abastecer están por encima de ese tanque de reserva, que lo que hacen es directamente presurizar toda la línea y cuando detectan una variación en la presión, ahí arrancan. Pero bueno, esto es anecdótico igual, que sepan que en el caso de que no les dé, digamos, no cumplan la carga mínima en alguna de las bajadas, esta es una opción para solucionarlo. Y bueno, más esquemas de distintas cosas de las que fuimos hablando, en lo que serían dispositivos de control y medición, la llave maestra de la conexión domiciliaria, este dibujito ya se los había mostrado, y un poco cómo se vería un medidor de caudal por dentro, ¿no? Como para que lo tengan. En cuanto a las válvulas de control, también válvula suelta, esclusa, la válvula de retención y distintas fotos o imágenes de flotantes que podemos encontrar. Flotante mecánico, flotante eléctrico. Después en lo relacionado a juntas antivibratorias y de expansión. Bueno, la junta, un poco como la junta elástica que habíamos visto que se pone por encima de las bombas para la cañería de impulsión. Se colocan generalmente en cambios de dirección que tengan las cañerías, en puntos fijos y bueno, en conexión a máquinas como decíamos recién. Pero bueno, también algunas imágenes para que se lleven. Después, dispositivos de soportes, bandejas y dilatadores. Bueno, los soportes y las bandejas en definitiva van a hacer eso, darle un sostén a las cañerías que nosotros estemos distribuyendo a lo largo del edificio, digamos, sobre todo en salas de máquinas y eso. Y después los dilatadores está ya más relacionado por ahí con lo que sería provisión de agua caliente, en la cual yo puedo tener una dilatación en las cañerías y los materiales. Entonces, bueno, estos dilatadores tomarían esa variación de longitud. Entonces, bueno, como para resumir un poco todo lo que vimos, que no es poco, digamos, los criterios más importantes que estuvimos barriendo para el diseño de la instalación, ¿no? Primero el tipo de provisión y ver además si va a ser por gravedad o por presurización. En nuestro caso va a ser por gravedad. La ubicación de los tanques, ver que sean lugares accesibles. En el caso de que esté ubicado en la terraza, ver los planos límites, saber dónde lo puedo ubicar o no. Y el tema de las cargas mínimas también en consideración para la ubicación del tanque. Ver las columnas de bajadas, cuántas voy a necesitar, qué accesibilidad van a tener, dónde las puedo ubicar, ¿no? Y las válvulas de control que puedan llegar a tener. Después las trazas de las cañerías, ya por ahí la distribución más bien en horizontal. Los equipos electromecánicos que estuvimos hablando, los que tenga en reserva y en operación. Y después, bueno, podrían llegar a ser equipos de energía alternativa en el caso de que tuviéramos para provisión de agua caliente, ¿no? Que también, como para mencionar. Y bueno,
estuvimos hablando más que nada de lo que era la distribución en vertical, ¿no? De lo que es la provisión del agua dentro del edificio. Y acá tenemos un esquemita de cómo sería la distribución dentro de un núcleo sanitario. Por ejemplo, un baño, ¿sí? Acá tendríamos la bajada de agua fría, agua caliente. Se sale del pleno, se coloca primero las llaves de paso, que son las que nos van a permitir independizar los distintos núcleos en el caso de que haya que realizarse alguna reparación, por ejemplo, no tener que cortar todo el suministro, sino que cerrando la llave de paso se independiza este sector. Y bueno, ahí vemos que la provisión de agua fría se da al depósito de inodoro, al bidet. Esta es la vueltita que yo les decía que iba, digamos, complementando lo que es el ruptor de vacío para evitar esa situación inconveniente que habíamos hablado. Y bueno, acá también provisión de agua para la ducha y para lo que sería un lavatorio. Y acá en planta también lo mismo, una distribución en 2 núcleos sanitarios de lo que sería agua fría y agua caliente. También vemos las llaves de paso. En este caso vemos la ubicación de una canilla de servicio, ¿sí? Estas canillas de servicio se utilizan para hacer la limpieza de los recintos en situaciones en las que tuviéramos, por ejemplo, un baño público, un vestuario, etc. Se colocan canillas de servicio de agua fría para realizar esa limpieza. Y bueno, la provisión obviamente a los inodoros, mingitorios en el caso de que fuera necesario, y a los lavatorios, ¿sí? Pero bueno, también para que se lleven un poco de lo que sería la distribución en cada uno de los pisos, además de lo otro que venimos hablando. Una pregunta, ¿el trazado de agua caliente y agua fría está al mismo nivel? No. ¿O uno está encima de otro, no? Porque el gráfico me confundió un poco. Nosotros bueno, acá dibujado en planta pareciera que estuvieran uno encima del otro, están apenas corridos. Ustedes cuando hagan sus trazados en planta, también los van a dibujar desfasados para que se puedan ver una cañería respecto de la otra, pero en definitiva se materializa en la pared una cañería por encima de la otra. La cañería que va por encima siempre es la distribución de agua caliente, ¿sí? Porque si estuviera Perfecto. por debajo, en el caso de que eso no estuviera bien aislado y que hubiera una pérdida de calor, podría producirse condensación sobre el caño de agua fría en el caso de que estuviera arriba. Entonces siempre, como se ve acá, el caño de agua caliente por arriba y el caño de agua fría por abajo. Gracias. No, de nada. Entonces, bueno, hasta acá llegaríamos con lo que sería la parte teórica y la descripción de los criterios para ir diseñando cada una de las partes de la instalación. Y vamos a hacer acá un ejemplo de dimensionamiento de lo que sería provisión de agua fría, que es lo que estuvimos viendo. Ejemplo sencillo, ¿no? Pero para que se lleven un ejemplo con numeritos. De todas formas, todo esto está explicado en el apunte, primero y principal en las normas, pero en el apunte está explicado todo lo que yo les estuve charlando hoy y además están explicados los métodos de dimensionamiento. Así que tómense un tiempo para leerlos, que están súper claros, pero bueno, como para llevarnos un ejemplito rápido, vamos a repasar con números esos puntos que vimos antes. Entonces, lo primero que tendríamos a calcular sería la reserva total diaria, ¿sí? Para calcular esa reserva total diaria yo voy a tener en cuenta la sumatoria de las reservas necesarias para la vivienda completa por el número de viviendas completas que yo tenga, más la reserva para los locales sanitarios adicionales en el caso de que los hubiera, por la cantidad de locales, más algunos adicionales, particularmente adicionales de agua caliente. Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo tenga una vivienda completa, como habíamos dicho, y una alimentación indirecta, yo sé que por cada vivienda completa, o sea, unidad funcional que encuadre con la descripción de vivienda completa de la tabla, voy a tener que contabilizar 600 litros. Acá en el ejemplo dice, vamos a tomar que hay 10 unidades de vivienda completa. Pero además voy a tener que agregar una adicional a la reserva total diaria que va a ser correspondiente a la provisión de agua caliente, ¿sí? Y eso se considera que son de 80 a 100 litros por unidad de vivienda por día. O 20 litros por artefacto que use agua caliente. Pero nos vamos a quedar con 100 litros por unidad de vivienda por día. Entonces, para hacer la contabilización,
tenemos 10 unidades de vivienda completa, entonces sería 10 por esos 600 litros más esos 100 de agua caliente que decíamos recién. ¿Sí? Nos da 7.000 litros. Esa va a ser la reserva total diaria. Bueno, lo siguiente que tendríamos que hacer es dimensionar la conexión domiciliaria. ¿Sí? Para dimensionar la conexión domiciliaria vamos a tener que conocer la presión que tengamos disponible y el caudal que debe ingresar por la conexión. ¿Sí? Para la presión disponible vamos a tomar el nivel piezométrico mínimo más el desnivel que haya entre la vereda y el artefacto más desfavorable o el tanque en nuestro caso, ¿no? Entonces, bueno, como nivel piezométrico mínimo vamos a tomar la presión mínima de la red, que van a ser 10 metros, y a eso le vamos a restar la altura más desfavorable. En este ejemplo se consideró que el tanque estaba a una cota de menos 1 metro, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a tener 11 metros de presión disponible. Esa sería la presión. Por otro lado, lo que tenemos que considerar es cuál es el caudal, ¿sí? Nosotros tenemos un volumen, que es la reserva total diaria, que calculamos en la diapositiva anterior. Y Raúl comentaba también hace un rato que nosotros vamos a adoptar un tiempo, ¿sí?, de entre 1 a 4 horas en el cual consideramos que debe poder ser entregada esa reserva total diaria. Y eso va a depender del destino que tenga ese edificio, ¿no? Nosotros en edificios de vivienda en general tenemos un consumo bastante estable, si se quiere, ¿no? Entonces vamos a adoptar 2 horas. Pero imagínense en el caso, por ejemplo, por darles un ejemplo cualquiera, que se tratara, no sé, de un club, ¿no? Que vos tenés vestuarios y que tenés entrenamiento siempre a la misma hora. Entonces vos ya sabés que a las 7 de la tarde salen todos a entrenar y se meten todos a duchar. En ese caso, el consumo tiene un pico, ¿sí? Entonces por ahí el tiempo en el que vos tenés que entregar esa reserva total diaria va a ser menor, va a ser de 1 hora, no sé. Entonces, bueno, en nuestro caso vamos a adoptar 2 horas. ¿Qué hacemos? Dividimos ese volumen por la cantidad de tiempo en la cual lo vamos a entregar y nos da un valor de 1 litro por segundo aproximadamente, ¿sí? Entonces, con ese caudal que obtuvimos recién y con la presión disponible que calculamos, vamos a ir a una tabla, que también la tienen en la punta y en la norma, que nos va a permitir obtener el diámetro que tiene que tener la conexión domiciliaria. Entramos con 11 metros y bueno, 1 metro por segundo no hay, pero este es el inmediato superior, y nos da que el diámetro de la conexión tiene que ser de 25 milímetros, ¿sí? De 1 pulgada. Así que bueno, ahí obtuvimos el diámetro de la conexión domiciliaria. Ok, pasamos a lo que sería el dimensionamiento del tanque de bombeo y tanque de reserva. Habíamos dicho que para definir los volúmenes de cada uno de los tanques teníamos que tener estas consideraciones. Primero, que la suma de los dos dé el total de esa reserva total diaria. Y después que el tanque de bombeo tiene que tener un volumen mayor a 1/5 de la reserva y el tanque de reserva un volumen mayor a 1/3 de la reserva total diaria. Una buena aproximación, si ustedes quieren un número para arrancar, puede ser otorgarle al tanque de bombeo 1/3 de esta reserva y al tanque de reserva 2/3 de la reserva total diaria, ¿sí? Eso es un número como para arrancar. Entonces, bueno, 1/3 de esos 7.000 litros da esto, se adoptan 2.500 para redondear, y 2/3 de la reserva total diaria se redondea a 5.000 litros, ¿sí? Estamos quedando por encima del valor de reserva total diaria, pero no pasa nada. A ver, esto es como un número que está bueno como para arrancar. ¿De qué va a depender en definitiva el volumen que ustedes le den al tanque? Y después van a tener que ver el espacio que tienen, tal vez por ahí no tienen el espacio suficiente para alguno de los tanques que tenga determinadas dimensiones, entonces bueno, ahí juegan, ¿no? Siempre cumpliendo con estas 3 condiciones, pueden jugar y distribuir el volumen como mayor les convenga, de acuerdo al edificio que les haya tocado. Entonces, bueno, reserva total diaria, conexión domiciliaria, volúmenes de los tanques. Pasamos al sistema de impulsión. Para dimensionar la bomba vamos a necesitar el caudal de bombeo, que vamos a tomar ese caudal que calculamos para la conexión domiciliaria, y necesitamos la altura de impulsión, que va a ser
la altura geométrica más las pérdidas que se produzcan en toda la tubería de impulsión. Hay distintos métodos para calcular las pérdidas, pero nosotros vamos a hacerlo de forma simplificada utilizando una longitud equivalente, ¿sí? Y vamos a multiplicar esa longitud equivalente por un coeficiente de fricción. Entonces, la longitud equivalente va a ser la altura geométrica más las longitudes que yo tenga en horizontal, los tramos horizontales, y después, por cada curva que nosotros tengamos, vamos a adicionar 10 metros, y por cada válvula que tengamos, vamos a adicionar 20. Entonces, con esto, y viendo el trazado que nos haya quedado a nosotros en nuestro diseño, en nuestro edificio, obtenemos la longitud equivalente. Eso va a ser multiplicado por un coeficiente de fricción, y con eso vamos a obtener las pérdidas. El caudal de bombeo, como dijimos, era el de la conexión, utilizamos 2 horas, nos dio 1 litro por segundo. Estos son valores de ejemplo para hacer el cálculo, suponiendo que tenemos 25 metros de desnivel, que hay 5 metros de recorrido horizontal y que tenemos 5 curvas y 2 válvulas, nos daría una longitud equivalente de 120 metros. ¿Sí? Y esa longitud la vamos a tener que afectar por un coeficiente que nos dé la pérdida de carga por metro de longitud de cañería. Y para eso vamos a utilizar esta tablita, ¿sí? Hay distintas igual con las cuales se puede obtener la pérdida de carga, pero vamos a usar esta. Nosotros vamos a ingresar primero con el caudal, ¿sí? Que tenemos 1 litro por segundo. Y por ejemplo, supónganse que nosotros decidimos darle a la tubería de impulsión el mismo diámetro que la colección domiciliaria, que a nosotros nos había dado 25 milímetros. Utilizando este nomograma, nos daría que la velocidad, digamos, uniendo el caudal con el diámetro, vamos a obtener la pérdida de carga por metro de longitud de cañería y la velocidad del fluido, ¿no? Del agua. En este caso nos da una velocidad de aproximadamente 1,8 metros por segundo. Lo que tiene de bueno esta tabla es que nos define intervalos de velocidades que se van a considerar convenientes, admisibles o inconvenientes. Si la velocidad es muy elevada, va a ser inconveniente por ruido, ¿sí? Porque va a generar mucho ruido la circulación del agua por las cañerías y eso no va a ser confortable para la persona que después esté viviendo ahí. Obviamente que esto va a depender de la ubicación del pleno también por el cual va a pasar la cañería, pero suponte que lo tenés al lado del dormitorio, por ejemplo, y tenés velocidades elevadas, no podés descansar por los ruidos de las cañerías. Y después una velocidad muy baja también sería inconveniente por sedimentación. Entonces vamos a tratar de manejarnos en este rango. De hecho, lo que se adopta en este ejemplo es aumentar un diámetro de la cañería respecto de esa conexión domiciliaria que habíamos calculado. Y en vez de 25 se le da 32 milímetros. En ese caso vemos que caemos en un valor de velocidad que está en el rango de lo conveniente. Y está mejor, ¿no? Porque la velocidad va a ser menor, van a haber menos ruidos, entonces se adopta este diámetro para esa cañería de impulsión. Habiendo adoptado el diámetro de la cañería de impulsión, haciendo esta consideración, obtenemos efectivamente cuál va a ser ese valor de pérdida de carga por metro de longitud de cañería y nos da 45 milímetros por metro. Y bueno, vamos a afectar con ese valor al valor de longitud equivalente que habíamos calculado y nos da las pérdidas. Recapitulando, le sumamos las pérdidas a esa altura geométrica y obtenemos la altura manométrica que debe cumplir la bomba. Con el caudal de bombeo y la altura, entramos a la curva de la bomba y obtenemos la bomba, digamos, verificamos que la bomba que hayamos elegido cumpla con las características necesarias de nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo que hicimos recién, pero lo único que se menciona es que podríamos haber hecho el razonamiento al revés, decir que, bueno, si yo quiero tener determinada velocidad en la tubería de impulsión, hidráulicamente calculo cuál tendría que ser el diámetro para que se cumpla con esa velocidad, ¿sí? O sea, fue un ejemplo para calcularlo dando la vuelta por el otro lado. Y después, bueno,
el diámetro que le demos a la tubería de aspiración también es a criterio nuestro. Podríamos darle el mismo diámetro que la tubería de impulsión, digamos que el diámetro de entrada y salida fuera el mismo, pero bueno, también podemos considerar lo mismo, ¿no? Considerar los ruidos, dónde va a estar ubicada la sala de las bombas, qué tanto ruido puede haber en esa sala de máquinas, si va a ser cómodo o no para la persona que esté allí operando. Entonces, en este caso se adoptó el mismo diámetro, 32 milímetros, pero tal vez se podría adoptar un diámetro más, teniendo esas consideraciones. Eso es a criterio. Lo que nos queda, en definitiva, por dimensionar, van a ser las bajadas del tanque, ¿sí? Ustedes ya diseñaron, eligieron cuántas bajadas van a tener, cuál va a ser la distribución, y saben cuántos núcleos sanitarios o artefactos va a abastecer cada una de esas bajadas de agua que ustedes proyectaron. Entonces, bueno, para dimensionarlas, el diámetro va a depender del caudal necesario y de una sección límite, ¿sí? Vamos a utilizar justamente el método de las secciones límites, que lo que hace es traducir caudales en secciones de cañería. Y esto ya está tipificado por tablas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de la tabla que asigna a cada artefacto o grupo sanitario una sección límite preestablecida, las vamos a utilizar para determinar el diámetro que le tenemos que dar a esa bajada. Por ejemplo, en la tabla tenemos, por un lado, lo que serían bajadas de tanque y tenemos distintas tipificaciones de posibles núcleos sanitarios que podemos estar abasteciendo. Acá el ejemplo toma que está abasteciendo un baño principal o de servicio, o bien pileta de cocina, pileta de lavar, etc. Entonces, bueno, para el caso de una bajada que abastezca este núcleo sanitario, la sección equivalente que vamos a necesitar es de 0,53. ¿Sí? Y acá, bueno, tenemos indicado el caso del agua caliente, simplemente para mostrarles que para una cañería de distribución de agua caliente que abastezca el mismo núcleo sanitario, la sección que requiere es menor. Y esto obviamente tiene que ver con las densidades del agua de acuerdo a la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tengan presente. Pero bueno, bárbaro. Nosotros abastecemos este núcleo sanitario, requiere esta sección equivalente, y lo que vamos a hacer ahora es sumar las secciones equivalentes para cada una de esas bajadas. Nosotros dijimos que esa bajada abastecía baños principales, bárbaro. Tenemos que ver cuántos, ¿no? Y se va a seleccionar el diámetro de acuerdo a la sección límite que nos dé de esa sumatoria, ¿sí? Por ejemplo, habíamos dicho que la sección límite era 0,53 y nosotros tenemos 15 baños principales que estamos abasteciendo. Caemos por acá. Esta es la sección total que necesitamos. Y para abastecer esto, es medio difícil de leer esta tabla, pero ven que se van formando como estas escaleritas, las líneas gruesas definen espacios. Si nosotros caemos acá adentro, caemos en este diámetro de 32 milímetros, ¿sí? Si cayéramos por acá, caeríamos en el de 38, si cayéramos por acá sería el de 0,19, bueno. Pero en definitiva es eso, entrar con la sección límite que obtuviste de la tabla anterior y la cantidad de núcleos sanitarios que requieren esta sección límite. Te hace la multiplicación y te saca directamente el diámetro que necesitas. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos una bajada y tal vez el primer tramo de la bajada va a llevar agua para todos esos 15 baños principales. Pero a medida que vamos bajando, los tramos de cañería van abasteciendo menos baños, ¿no? El tramo final de planta baja va a abastecer solamente el de planta baja. Entonces, la sección de la bajada va a ir disminuyendo a medida que vamos bajando, ¿no? En el edificio. Entonces vamos a ir disminuyendo los diámetros de acuerdo a lo que nos queda abastecer, ¿no? A lo que nos reste abastecer por debajo. El diámetro va a ser superior en la parte más alta y va a ser más chico en la parte más baja del edificio, para cada una de estas bajadas, ¿sí? Eso ustedes lo van a tener en cuenta al momento de que hagan el cálculo, el dimensionamiento. Acá les dejo un ejemplo de lo que podría ser una planilla para que vayan ingresando, digamos, las secciones y vayan viendo cómo varía y qué diámetro tienen que adoptar a medida que van bajando a lo largo de su edificio. Piensen también que tal vez constructivamente o en el diseño no es conveniente cambiar el diámetro todas las veces que se sugiera por cálculo, sino que
elegir 3 diámetros, por ejemplo, y cubrir toda la bajada de agua fría con esos 3 diámetros, variar 3 diámetros y listo, o 2, no sé. Una Eso se van a ir pregunta. fijando ustedes. Sí, En la tabla anterior, sí. ese diámetro de 0,32 es para los 15 baños, eran los 15 núcleos. Claro. Si tu tramo de cañería está abasteciendo 15 baños principales, como habíamos tomado de ejemplo, vas a necesitar este diámetro, ¿no? Está Pero bien. bueno, vos lo que tenés que pensar es que venís en la bajada, estás qué sé yo, tenés el tanque en la azotea, y de ahí para abajo tenés que abastecer 15 baños. Cuando bajaste el primero, te quedan por abastecer 14, cuando Sí, bajaste un sí. poco más te quedan, y ahí es como que ahí va disminuyendo. Tenés Claro, que a partir analizar del cómo es que... 11, en este caso, a partir de cuando debo abastecer 11, ya puedo cambiar al de 25. Tal cual, sí, Sí, sí. Ok. bárbaro. Y bueno, estas tablitas son confusas, no se asusten. Lo que a nosotros nos interesa de esta es la parte del medio, ¿sí? No esto que corresponde a válvulas, que acá está extraída un poco más legible, que en definitiva es otra tabla de secciones límites, ¿sí? De acuerdo a la sección que requieran, o las secciones límites de las bajadas y los colectores, les va a dar un diámetro, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo con el cálculo de un colector, pero también lo mismo que antes. Calculan la sección límite necesaria con esta tabla, multiplican por la cantidad de esos núcleos que tienen que abastecer y se vienen acá. Si es una bajada, salen acá con el diámetro, y si es un colector, salen con este, ¿sí? Vamos a hacer, para que quede todo completo, el ejemplo del colector, ¿sí? Del tanque de reserva. Y esto ya sería lo último. El colector del tanque de reserva se dimensiona teniendo en cuenta de todas las bajadas que salen, cuál es la que tiene la sección máxima, y se va a tomar la sección de esa bajada con el mayor diámetro más la mitad de las secciones del resto de las bajadas. En este ejemplo se supone que tenés 3 bajadas, ¿no? Una con esta sección, otra con esta sección y otra con esta. Voy a tomar la más grande y le voy a sumar la mitad de las otras 2, ¿sí? Y esta es la sección límite con la que voy a dimensionar. Me vengo a la tablita que vimos recién, veo que este es el número que cubre la sección y que el diámetro del colector va a tener que ser 50 milímetros, ¿sí? Pero bueno, el colector se dimensiona de esta manera teniendo en cuenta las secciones de todas las bajadas que salen de allí. ¿Alguna duda? Por ahí fui bastante rápido, pero me interesaba por ahí que se lleven un ejemplito, y esto está bien redactado y está súper entendible en el apunte, así que cualquier cosa lo pueden consultar ahí, pero bueno, si les quedó alguna duda de lo que vimos ahora, díganme y lo volvemos a ver. Por mi parte no, creo que después con una mirada más tranqui cada uno sale. Sí, obviamente, esto después lo leen tranqui y a lo sumo en la práctica después consultan en el caso de que les haya quedado alguna duda en los cálculos, ¿no? Pero una vez que hacen uno ya sale, no es tan complicado. Lo que más me temido son estas tablas que son medio raras, pero una vez que la entendiste ya está. Así que bueno, por mi parte, esto sería todo en lo que respecta a la clase de hoy. Cualquier duda, ya saben, me dicen. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser el parcialito correspondiente al tema que vimos hoy.